Hola, muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva jornada de capacitaciones que hemos organizado en conjunto con el Ministerio de Salud, Hospital Digital y la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva. Para nosotros es un gran honor tener hoy día al doctor Alejandro Brun, jefe del Departamento de Medicina Intensiva, además de la PUC, además de intensivista, quien nos va a presentar hoy el manejo de ventilación mecánica en PAFIs menores a 150. Esperando que esta jornada sea de gran provecho y utilidad para ustedes, los dejo entonces con el doctor Alejandro. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación y felicito la iniciativa conjunta de Hospital Digital del Ministerio de Salud y de la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva, a la cual pertenezco. Vamos a conversar en estos siguientes 40-45 minutos acerca de cómo enfrentar una situación particular que es tener un paciente con falla respiratoria por coronavirus, ¿cierto? Ya haberlo conectado a ventilación mecánica, haber hecho la programación inicial que se discutió ya en una clase previa y sin embargo persistir con una situación de mal intercambio gaseoso con una PAFI bajo 150. Es un contexto relativamente habitual en el manejo de la falla respiratoria y afortunadamente existe bastante evidencia respecto a qué hacer en la falla respiratoria en general y en el distrés respiratorio. Básicamente tenemos 4 estrategias que son las que tienen mayor sustento, mayor fundamento, y afortunadamente, ¿cierto? Por lo menos las 3 primeras que ahí están puestas y que funcionan en general en el distrés respiratorio grave, por los primeros reportes que tenemos de los países que han enfrentado más casos de coronavirus, parecieran sí resultar, ¿cierto?, en los pacientes que hacen falla respiratoria por COVID. De manera que, en términos generales, pudiéramos decir que el enfrentamiento de esta falla respiratoria más grave con mal intercambio gaseoso es relativamente similar al que hacemos en el manejo de un paciente con falla respiratoria de otro origen. Sin embargo, obviamente, por el volumen de casos que podríamos enfrentar, sabemos que la situación va a ser más compleja. Sabemos también que muchos médicos que normalmente, o muchas unidades que normalmente no están tan habituadas a enfrentar pacientes con falla respiratoria grave, van a tener que hacerlo. Y por lo tanto, el contexto de esta charla que vamos a hacer es básicamente tratar de apuntar a herramientas relativamente sencillas, ¿cierto? Que puedan ser aplicadas en la mayoría de las unidades. En algunos casos, obviamente, se va a requerir hacer una teleconsulta a un especialista en medicina intensiva si es que él no está presente en la unidad o en el hospital. Por lo tanto, esa es un poquito la perspectiva de la charla que vamos a hacer. Entonces, tenemos básicamente 4 estrategias con las cuales podemos enfrentar esta situación y obviamente hay varias otras, pero todas las otras probablemente tienen mucho menos sustento o algunas abiertamente son deleterias. En primer lugar están las estrategias de alto PIB. En segundo lugar, el uso de bloqueadores neuromusculares. En tercer lugar, el uso de posición prono. Y en último lugar, la posibilidad de conectar a los pacientes a oxigenación de membrana extracorpórea, más conocida como ECMO. Vamos a comenzar hablando acerca del PIB. Y como sé que muchos de los auditores no están muy habituados a muchos de los conceptos que vamos a conversar, vamos a partir explicando qué es lo que es el PIB o presión positiva de final de expiración. Como se ve en la gráfica, ahí está graficado un trazado de presión de vía aérea de un ciclo respiratorio, de un sujeto que está conectado a ventilación mecánica en un modo controlado por volumen, y vemos ahí la curva de presión de vía aérea, y se ve, cierto, de que obviamente se reconoce la fase inspiratoria con la elevación de la presión de vía aérea, pero ustedes observan que una vez que termina esa fase inspiratoria y baja la presión de vía aérea, no baja a 0, sino que queda en un cierto nivel de presión positiva que nosotros programamos con el ventilador mecánico. Y cuando hacemos eso, decimos que estamos aplicando PIB. Sabemos que el PIB y la presión positiva en general es una terapia muy eficaz en el enfrentamiento de la falla respiratoria y particularmente el distrés respiratorio. De hecho, desde que se definió este síndrome hace muchas décadas atrás, los primeros pacientes que sobrevivían era porque se les aplicaba PIB con un sistema de válvulas muy sencillo. Y esto sigue siendo un pilar del manejo de los pacientes con falla respiratoria. Los pacientes con falla respiratoria, distrés respiratorio y COVID en particular, desarrollan extensos infiltrados similares a los que se ven en esa imagen de escáner ahí, y eso se traduce en una ocupación de los espacios alveolares, una disminución de la capacidad residual funcional y en un chanto, cortocircuito importante, porque todas esas zonas que están no aireadas, la sangre pasa por ahí, ¿cierto? Y no se oxigena, y por lo tanto eso determina que pasa hacia el lado arterial la sangre con pobre oxigenación. Y si nosotros aplicamos presión positiva, somos capaces de reairear una parte, una fracción de esas unidades que han perdido aireación previamente, ya sea por colapso o inundación. Ahí, por ejemplo, fíjense la animación que pasa cuando ese sujeto que estaba con un PIB de 5 centímetros de agua, le elevamos a 15 centímetros de agua, vemos que
por un lado está la PaO2, cómo se eleva de 60 a 148, pero además se ve en la imagen cómo los infiltrados blancos, ¿cierto? La ocupación alveolar disminuye significativamente y hay una reaireación muy marcada, de manera que esto es un pilar del tratamiento de la falla respiratoria. Desafortunadamente no todos los pacientes tienen esa respuesta tan espectacular que vemos ahí, si no sería mucho más sencillo, y por lo tanto, si bien la estrategia de PIB alto funciona en un porcentaje importante de pacientes, tenemos que estar muy atentos a un porcentaje de pacientes que no van a responder y que se podrían incluso perjudicar de una estrategia así si la aplicáramos de rutina. Entonces, ¿cuál es el objetivo básicamente de aplicar PIB? Es básicamente reclutar unidades alveolares que están no aireadas y en general la gran mayoría de las unidades pulmonares se reairean con niveles de PIB moderados, alrededor de 10 centímetros de agua, 12 centímetros de agua, pero hay un porcentaje más bajo de unidades pulmonares que requieren niveles de presión positiva mayores. ¿De acuerdo? Sin embargo, hay un riesgo, ¿cierto?, de recurrir a presiones positivas mayores a eso, porque empieza a aparecer un riesgo de generar sobredistensión en un parénquima pulmonar que ya está muy susceptible, que está muy frágil, y además de esa sobredistensión que puede afectar al pulmón y agravar el daño, está la posibilidad de generar compromiso hemodinámico, porque recordemos que el corazón está metido dentro de la caja torácica y por lo tanto generamos compresión sobre el corazón y eso determina una disminución del flujo a través del corazón y eso puede traducirse en disfunción del ventrículo derecho o en una situación de shock. Por lo tanto, obviamente tenemos que tener, ¿cierto?, una cierta graduación en qué nivel de PIB podemos aplicar. No necesariamente más es mejor, siempre, ¿cierto? Hay un punto óptimo que no es igual para todos los pacientes y eso nos traduce una cierta complejidad. Pero cuando ya pensamos en estrategias de PIB alto, ¿cierto? Y si ya pensamos en PIB muy alto, sobre 18 o 20 centímetros de agua, obviamente empieza a haber un riesgo cada vez mayor y probablemente son situaciones que decimos que necesariamente se debiera recurrir a apoyo de un especialista para definir si es que efectivamente el balance beneficio-riesgo es adecuado o no. Desde hace muchas décadas hay muchos estudios experimentales y pequeños estudios clínicos que mostraban efectos fisiológicos muy positivos del PIB. Y estaba la idea que si aplicamos estrategias de PIB alto, en vez de niveles de PIB más moderados, podríamos mejorar el resultado de los pacientes. Por un lado estaba la idea, ¿cierto?, de que mejora la oxigenación, y eso es muy evidente que en la mayoría de los pacientes sí mejora la oxigenación, pero también estaba la idea de que aplicar una estrategia más alta de PIB podría proteger al pulmón del efecto potencialmente dañino de la ventilación mecánica. Y persiguiendo esa idea se organizaron 3 grandes estudios multicéntricos randomizados en las últimas 2 décadas, uno en Estados Unidos, otro en Francia, otro en Canadá, que compararon una estrategia de PIB moderado versus una estrategia de PIB más agresivo. ¿De acuerdo? Y básicamente los 3 estudios fueron negativos, no encontraron una diferencia significativa. Lo que sí fue concordante entre los 3 estudios es que aquellos pacientes que fueron manejados con una estrategia de PIB más alto tenían un menor riesgo de desarrollar hipoxemia refractaria. Y efectivamente sí les mejoraba la oxigenación, pero no tenían un cambio en los desenlaces relevantes como tiempo en ventilación mecánica o mortalidad. Por lo tanto, nos ayuda a oxigenar, pero no necesariamente nos ayuda a bajar la mortalidad, o al menos eso fue lo que se vio en estos 3 estudios. Y más recientemente se acaba de publicar un estudio que se realizó en Brasil, que utilizó una estrategia de PIB alto también, pero más agresiva que la aplicada en los estudios previos, con maniobras de reclutamiento que llegaban hasta 50 centímetros de agua. Fue un estudio muy grande que incluyó más de 1000 pacientes y que comparó esta estrategia de PIB alto con maniobras de reclutamiento muy agresivas con una estrategia de PIB moderado. Y aquí el estudio no solo fue negativo, sino que desafortunadamente la mortalidad aumentó al aplicar esa estrategia tan agresiva de maniobras de reclutamiento de PIB, lo cual refuerza lo que les dije al principio, de que si somos demasiado agresivos con una estrategia de PIB alto, podemos tener una consecuencia adversa. Por lo tanto, esta estrategia que se aplicó en este estudio con maniobras de reclutamiento de 50 centímetros de agua o más, ¿cierto? Y probablemente tenemos que desaconsejarla abiertamente. Pero sí sigue en carpeta la posibilidad de utilizar la estrategia de PIB más alto de los estudios previos, que mostraban que al menos sí disminuían el riesgo de hipoxemia refractaria. Y ahí ustedes tienen cómo se guiaba el PIB, ¿cierto?, de acuerdo al requerimiento de fracción inspirada de oxígeno, arriba una estrategia de PIB bajo o moderado y abajo la estrategia de PIB alto. Y se ve que los niveles de PIB son bastante altos. Fíjense que para pacientes que están requiriendo 50% de oxígeno, estamos hablando de 18 a 20 centímetros de agua. Y no solo eso, fíjense que hay sobre 60% de oxígeno, ya estamos hablando de niveles de PIB sobre 20, y por lo tanto ya es una zona de riesgo donde aplicar esos niveles de PIB requiere probablemente asistencia por un especialista porque el riesgo de consecuencias adversas empieza a aumentar. No estamos diciendo que no se pueda usar, pero probablemente debe ser muy discutido sobre ese nivel de PIB.
Aquí les propongo, ¿cierto?, una aproximación un poco más simple, que esto es basado en lo que nosotros hacemos en mi centro, en la Universidad Católica, que es como una síntesis de estrategias de PIB moderado para pacientes menos graves y estrategias de PIB más alto para pacientes más graves, pero sin llegar a niveles tan extremos. Y por lo tanto, básicamente, centrémonos en pacientes con PAFI bajo 150, son normalmente pacientes que van a estar con requerimientos por encima del 50%, y ahí, según el nivel de FIO2, vamos recomendando un rango de PIB más amplio, ¿de acuerdo? Porque hay pacientes que efectivamente con 12 pueden estar muy bien, pero ya con 14 se sobredistienden, y por lo tanto damos una cierta flexibilidad en cada rango de fracción inspirada de oxígeno, y sin sobrepasar niveles de 18 centímetros de agua, y creemos que esto es algo bastante razonable de ser aplicado por médicos que no tengan una experticia demasiado avanzada en ventilación mecánica. Es algo moderado, y probablemente, ¿cierto?, si ya uno tiene que recurrir a los niveles más altos de PIB, estamos en ese rango donde requerimos fracciones inspiradas de más de 80% de oxígeno o niveles de PIB por encima de 14, 16 centímetros de agua, lo más recomendable es pedir asistencia y discutir si es pertinente probar niveles de PIB mayores incluso a eso, o por el contrario, si mejores, debemos desescalar los niveles de PIB y optar por otra terapia como las que vamos a discutir más adelante, el prono o el bloqueo neuromuscular. Por lo tanto, resumiendo, mis recomendaciones sobre la estrategia de PIB en pacientes afectados por COVID-19 y específicamente que después de una programación inicial con una ventilación protectora, por lo tanto un volumen corriente bajo, ¿cierto?, un nivel de PIB moderado de al menos 8 o 10 centímetros de agua, hemos esperado 1 hora con el paciente profundamente sedado y después de la relajación inicial con bloqueo neuromuscular después de la intubación. Ese paciente persiste con PAFI bajo 150, en general tanto la evidencia previa como lo que nos están diciendo los expertos que les ha tocado manejar estos casos es que una gran mayoría de los pacientes tiene una muy buena respuesta a una estrategia de PIB alto en un rango entre 10 y 18 centímetros de agua. La mayoría de ellos, son muy pocos los que requieren más que eso. En general esta terapia podemos esperar que va a mejorar la oxigenación sin generar sobredistensión, pero eso es obviamente algo que tenemos que vigilar porque hay pacientes particulares en que sí podría generarse sobredistensión. ¿Y cómo vamos a detectar eso? Básicamente porque al aumentar el PIB si se manifiesta hipotensión, ¿cierto? Si se manifiesta aumento de las concentraciones de dióxido de carbono o las presiones de vía aérea inspiratoria se disparan demasiado, entonces probablemente lo que estamos induciendo es sobredistensión y debemos volver atrás y pedir asistencia. Es una terapia que es muy útil, sobre todo en los primeros días de la ventilación mecánica, y que a la medida que vamos pasando el cuarto, quinto, sexto día, lo más habitual es que debiéramos ir desescalando el nivel de PIB. Y estar muy atento a lo que les dije ya previamente, que si se manifiesta sobredistensión, bajar el PIB, considerar el prono y eventualmente pedir asistencia. Vamos a hablar de la segunda estrategia que tiene un sustento bastante razonable, ¿cierto?, que es el uso de bloqueadores neuromusculares en distrés respiratorio. ¿Cuál es la racionalidad aquí? Básicamente la racionalidad es que hay muchos pacientes, de estos pacientes que están con falla respiratoria, que tienen una gran sed de aire, y que a pesar de que les pongamos una ventilación mecánica, protectora, que los sedemos profundamente, van a persistir con esfuerzos respiratorios que pueden ser disincrónicos con la ventilación mecánica, que podrían contribuir a aumentar el consumo de oxígeno, a perjudicar más la condición del pulmón. Y en ese contexto, ¿cierto?, complementar la sedación con bloqueadores neuromusculares, que lo que hacen es, a nivel de la placa neuromuscular, bloquear los receptores de acetilcolina e impedir que haya contracción muscular, vamos a impedir que el paciente comience a hacer esfuerzos respiratorios, entre comillas, a pelear con el respirador mecánico, que podría agravar su condición. Esa es la racionalidad. Y más allá de la racionalidad, la verdad es que los primeros estudios que empezaron a mostrar que esto podía ser eficaz se publicaron hacia el 2006, fue el grupo francés de Papazian, que empezó a hacer estudios fisiológicos. Aquí hizo un primer estudio prospectivo randomizado con un pequeño grupo de pacientes, 36 pacientes manejados con volúmenes corrientes bajos, y comparó sedación profunda sin bloqueo neuromuscular o con bloqueo neuromuscular, una infusión continua de una droga que se llama cisatracurio por 48 horas. Los pacientes todos tenían que tener sedación profunda, tanto los bloqueados como los no bloqueados. ¿Y qué fue lo que ellos evaluaron? Midieron citoquina, es decir, inflamación, tanto en el plasma, que es lo que se muestra en las gráficas a la derecha, como en el lavado bronquialveolar, lo que se muestra en la gráfica izquierda, y cada uno, el de arriba, el del medio, el de abajo, corresponden a distintas citoquinas inflamatorias. Y lo que se ve medio a las 0 y a las 48 horas es que los pacientes manejados sin bloqueo neuromuscular tendieron a aumentar la inflamación en el tiempo, ¿cierto?, tanto en el lavado bronquialveolar, por lo tanto en el pulmón, como en el plasma, es decir, a nivel sistémico, mientras que los pacientes manejados con bloqueo neuromuscular bajaron la inflamación en el pulmón, y también, más importante aún, la bajaron en el plasma, es decir, la inflamación del organismo que estaba siendo gatillada por el pulmón. Por lo tanto, pareciera que el uso de bloqueo neuromuscular podría proteger al pulmón del efecto dañino potencial del ventilador mecánico.
más adelante eso lo complementaron con un estudio multicéntrico randomizado, ahora enfocado en mortalidad, que fue positivo. Efectivamente, fueron 300 y tantos pacientes con distrés respiratorio moderado a severo que tenían que tener una PAFI por debajo de 150 después de la conexión inicial a ventilación mecánica y que recibían o cisatracurio o un placebo durante las primeras 48 horas, y lo que se ve es que hubo una diferencia de mortalidad, ¿cierto? El grupo con cisatracurio tuvo alrededor de 10 puntos menos de mortalidad, por lo tanto un efecto bastante sustantivo, y eso refuerza la terapia, y la racionalidad de esto básicamente es prevenir los efectos deleterios de las disincronías, de los esfuerzos respiratorios del paciente que no están en fase con el ventilador mecánico y que pueden amplificar la sobredistensión, o si hace un esfuerzo en la expiración pueden aumentar el colapso durante la expiración, generan más inestabilidad al violar y por lo tanto nos hace perder parte del efecto protector que estamos tratando de lograr con la ventilación mecánica. Desafortunadamente, el año pasado se publicó un estudio que reevaluó esta intervención, uso de bloqueadores neuromusculares contra un placebo, pero ahora el grupo control fue manejado de una manera distinta, y este estudio no fue positivo, no hubo diferencias, tampoco demostró ser desfavorable el uso de bloqueo neuromuscular, pero no mostró una ventaja de sobrevida. ¿Qué podría explicar las diferencias entre el primer estudio Accuracy y el segundo estudio, el Rose Trial? Bueno, el grupo control fue manejado de una manera distinta. Por ejemplo, en el primer estudio, el grupo control fue manejado con sedación profunda, mientras que el estudio americano más reciente se manejaron tratando de lograr sedación superficial. La estrategia de PIP en el primer estudio fue estrategia de PIP moderado, mientras que en este segundo estudio los dos grupos fueron manejados con una estrategia de PIP alto. Y tercero, ¿cierto?, que el uso de prono en el primer estudio había sido bastante más significativo, 1/3 de los pacientes, mientras que en este último estudio casi no usaron. Es una práctica que es muy infrecuente en general en el norte de América, y por lo tanto eso nos hace de alguna manera interpretar, ¿cierto?, que estas diferencias podrían explicar por qué no se reprodujo el resultado. Más allá de eso, nuestra experiencia en Chile, los grupos que más nos dedicamos a ventilación mecánica, es que la estrategia de bloqueo neuromuscular en general tiende a ser muy eficaz, nos permite hacer prono, que es una terapia tremendamente efectiva, es más fácil el manejo porque no tenemos que estar tan encima de las disincronías en esa fase aguda, en un contexto con menos recursos de enfermería, no tenemos una relación 1 a 1 y por lo tanto nos parece que la estrategia de usar bloqueo neuromuscular en los pacientes con PAFI bajo 150 se justifica, y nuestra recomendación es evitar a toda costa la actividad respiratoria espontánea en la fase aguda, los primeros días, y en las formas más severas de distrés. Recomendamos usar cualquier bloqueador neuromuscular, puede ser atracurio, puede ser rocuronio, podría ser cisatracurio, pero tiene un costo mayor y creemos que no se justifica, en cualquier paciente con PAFI bajo 150 durante las primeras 48 horas. Y si es que al suspender el bloqueador neuromuscular reaparecen disincronías marcadas que no logran ser manejadas con sedación, probablemente es pertinente reiniciar el bloqueador y prolongar su infusión más allá de las 48 horas, y muchos pacientes necesitamos estar 3, 4, 5 días con bloqueadores neuromusculares. La tercera estrategia con la que contamos es el uso de posición prono. ¿Qué es lo que es esto? Como se ve en la imagen, es dar vuelta a los pacientes. Y desde hace varias décadas se ha reconocido que cuando pacientes que tienen dificultad respiratoria y están en ventilación mecánica se dan vuelta, la gran mayoría de ellos mejora la oxigenación. Y esa observación ha generado atracción desde hace décadas, y los primeros estudios de prono multicéntricos randomizados tratando de demostrar si es que impactaban la mortalidad y los desenlaces relevantes se comenzaron a hacer hace 15, 20 años, y desafortunadamente los primeros estudios fueron negativos. Afortunadamente ya tenemos un estudio positivo que lo vamos a ver en un par de diapositivas más adelante. Ahora, más allá de la evidencia de los estudios, ¿cuál es la racionalidad? ¿Cómo interpretar esa mejoría de la oxigenación? Bueno, un par de cosas que sí sabemos que hace el prono. Ahí ustedes lo que tienen a la izquierda son unas imágenes de mapas de colores de la distribución de la ventilación, ¿cierto?, entre las regiones más externales hacia arriba o más dorsales hacia abajo, en la posición supino en la imagen de arriba y en la posición prono en la imagen de abajo. Como ustedes ven en la imagen de arriba, en supino, cuando una persona respira, y eso está visto con resonancia nuclear magnética, la gran mayoría del aire tiende a irse hacia la región dorsal. ¿De acuerdo? Es muy asimétrica la distribución de la ventilación en posición supino, mientras que en posición prono, ya sea que la persona respire espontáneamente o lo haga un ventilador mecánico insuflando el aire, la distribución del aire entre las regiones más externales y las regiones más dorsales es mucho más homogénea, más democrática, por lo tanto la energía también se disipa mejor en prono, más homogéneamente a lo largo del pulmón, mientras que en supino se tiende a concentrar mucho en una región del pulmón, específicamente la que queda en la zona antigravitacional. Eso es un punto importante que lo vamos a retomar más adelante.
Y el segundo efecto fisiológico muy significativo es que el acoplamiento entre ventilación y perfusión es mucho mejor en prono que en supino. Ahí ustedes ven la situación a la izquierda en supino, a la derecha en prono, y la primera columna, ¿cierto?, de imágenes pulmonares. Esto está hecho con cintigrafía, con un trazador nuclear, uno para detectar perfusión, el otro para detectar ventilación, y ustedes ven que en supino, ¿cierto?, la distribución de la perfusión está más concentrada hacia las regiones dorsales, pero fíjense la distribución de la ventilación, más amarillo es más ventilación, y esa tiende a irse hacia las regiones más externales. Por lo tanto, la ventilación no va donde va el flujo de sangre, y eso impide un buen intercambio gaseoso cuando la persona está en una posición supino, que es, ¿cierto?, mirando boca arriba. Mientras que cuando se pone en posición prono, vemos que la distribución de la perfusión es mucho más homogénea, pero la distribución de la ventilación también, y por lo tanto se logra un mucho mejor acoplamiento entre la sangre, ¿cierto?, y dónde va el aire con oxígeno, y eso facilita un mejor intercambio gaseoso, y probablemente este es el efecto o el mecanismo que explica por qué la gran mayoría de los pacientes mejora su oxigenación al pronarlo. No es tanto reclutamiento, hay reclutamiento, unidades que se abren, pero es cuantitativamente no muy relevante, pero esto sí que produce un efecto muy, muy marcado. Podemos obtener una mejor oxigenación, ¿cierto?, sin tener que darle más energía a los pulmones, y ese es un concepto muy importante. Por lo tanto, tiene un sustento fisiológico bastante sólido, el usar posición prono. Entonces, los mecanismos por los cuales el prono podría mejorar los resultados clínicos: por un lado, la mejoría en la oxigenación, sin exponer al paciente a mucha sobreextensión, como lo hace una estrategia de PIP muy agresivo, por ejemplo. Mecánica, ¿por qué? Porque eso tiene que ver con la cantidad de energía que damos al pulmón con el ventilador mecánico. Si esa energía está toda concentrada en una pequeña zona del pulmón, la posibilidad de producir daño es mucho mayor que si esa energía se disipa a lo largo de todo el parénquima. Por lo tanto, obviamente, tener al paciente en posición prono hace que el riesgo de generar daño en algunas zonas del pulmón sea más bajo. Eso es un concepto teórico, ¿cierto? Es lo que creemos de por qué el estudio que les voy a mostrar a continuación fue positivo y produjo una disminución de la mortalidad tan significativa. Nos costó 4 o 5 estudios randomizados controlados para llegar a demostrar que el prono era efectivo. Básicamente, ¿cuál es la diferencia entre este estudio, que es publicado por el grupo francés el año 2013, y los estudios previos que fueron negativos? Que en este estudio se hicieron sesiones de prono mucho más largas. Los primeros estudios ponían al paciente en prono 4 o 5 horas al día y luego lo retornaban a posición supino. Eso sí, mejoraba la oxigenación y el efecto tendía a persistir en el tiempo, pero era como darle una ventilación protectora 4 o 5 horas al día y tenerlo las otras 17, 18 horas en una situación desfavorable. ¿Por qué se hacía eso? Porque no se entendía muy bien por qué funcionaba. Se pensaba que todo el impacto era oxigenación, y resulta que ahora entendemos que el paciente está más protegido, y por lo tanto, si va a estar más protegido, mejor que sea la mayor parte del día y no solo una parte pequeña del día. Entonces, eso se entendió en este estudio. Aquí los pacientes se les aplicaron sesiones largas de 16 horas al menos cada día, y se incluyeron pacientes graves que tenían que tener una PAFI bajo 150 después de estar conectados a ventilación mecánica con una fracción de oxígeno de al menos 60%, un PIB de al menos 5 centímetros de agua, y que eso persistiera después de 12 horas de manejo. ¿De acuerdo? Pacientes graves, como se ve a la derecha, que estaban con fracción inspirada de 80%, PAFI de 100. Y como ustedes ven a la derecha, el efecto sobre la mortalidad fue realmente impresionante. Fíjense que la mortalidad a 90 días en el grupo supino fue 41%, que era la esperable para un grupo de pacientes así de grave, y eso se redujo a solo 23% al ventilar a los pacientes en posición prono. Por lo tanto, tenemos 17 puntos, 18 puntos casi de diferencia de mortalidad. Esto es un efecto, un impacto incluso mayor al de la reducción del volumen corriente. Por lo tanto, creemos que este es el pilar del manejo del paciente con falla respiratoria grave, que tiene oxigenación baja, PAFI bajo 150, y es una terapia que afortunadamente la hacemos mucho en Chile, en el país. La gran mayoría de los grandes hospitales y unidades de paciente crítico lo hace, y probablemente en el enfrentamiento a esta estrategia vamos a necesitar que muchos hospitales que no tienen experiencia previa también lo hagan, y para eso estamos haciendo todas estas capacitaciones. Recomendaciones, entonces. Además de toda la evidencia que les conté, nuestros colegas de Italia, de España, nos dicen que los pacientes con COVID y falla respiratoria responden espectacular a prono. Y no solo eso, nos dicen que cuando los tratan de supinar en los primeros días, rápidamente se deterioran. Por lo tanto, aquí claramente la recomendación es utilizarla, y probablemente utilizarla por varios días. Es una terapia altamente costo efectiva, ¿de acuerdo? Requiere entrenamiento, una cierta capacitación, pero es algo que se puede hacer en un plazo relativamente breve. No tiene un costo económico alto, es una cosa muy, muy simple, ¿cierto? Y que tiene un gran resultado.
la capacitación, no puedo dejar de recalcarla, y mañana van a tener una clase específica de este tema de Prono, y por favor véanla porque es muy importante, y sobre eso tenemos videos subidos en la página web de Xochimilco de cómo hacer el Prono, y si es necesario vamos a tratar de implementar talleres en algunas regiones para que los centros más pequeños puedan capacitarse. Siempre usarla, que la PAFI esté bajo 150, independiente de la respuesta a la oxigenación. Hay pacientes que no va a mejorar mucho la oxigenación y que incluso podría deteriorarse, pero es tan claro el concepto de que el paciente va a estar más protegido en Prono, que probablemente lo mejor es, independiente de lo que sucede con la oxigenación, mantenerlo en Prono los primeros días mientras sea un paciente grave. Lo que recomendamos, ¿cierto? Porque en Europa se ha estado haciendo todos los días ponerlo en Prono y cada mañana lo vuelven a supinar, y lo que ven es que se deteriore, tienen que volver a pronar. Eso genera una gran sobrecarga sobre los equipos de trabajo. En Chile, tanto el Centro de la Universidad de Chile, nosotros y varios otros centros, ¿cierto? Hacemos sesiones extendidas de Prono, y esto la Universidad de Chile lo empezó a hacer hace muchos años, cuando no se hacía en otras partes del mundo. No todos los días dar vuelta al paciente, sino que hacer una primera sesión de Prono bastante larga, que normalmente la hacemos de 2, 3 días, y cuando tenemos más experiencia incluso llegamos más lejos. Básicamente la razón para supinar al paciente muchas veces es poder evaluar los puntos de apoyo, ver que no se esté generando alguna úlcera por presión, y por otro lado evaluar si es que el paciente todavía requiere mantenerse en Prono o si ya puede estar en posición supino. La experiencia internacional es que estos pacientes que se pronan en general requieren 4, 5, 6, 7 días de Prono. Por lo tanto, nuestra recomendación es hacer una primera sesión larga, 3 días, 2, 3 días, ¿cierto? Y luego recién considerar una primera sesión de supino en la mañana, cuando esté todo el personal, evaluar al paciente 2, 3, 4 horas, revisar los puntos de apoyo, ver si es que la oxigenación y la evolución del paciente retrocede, entonces considerar que hay que repronarlo de nuevo y probablemente una segunda sesión de al menos 48 horas. De esa manera no vamos a estar pronando y supinando todos los días con la sobrecarga que eso significaría. Y por último, ¿cierto? Una estrategia que siempre genera mucha atracción, ¿cierto? Muchos centros siempre nos están llamando que quieren abrir, implementar ECMO. ¿Qué es lo que es el ECMO? Es una terapia que se llama oxigenación de membrana extracorpórea. Ahí ustedes ven un paciente grave que está conectado, se ve que salen un par de tubuladuras hacia abajo, ¿cierto? Que llevan sangre y que traen sangre de vuelta. Y a la izquierda de la imagen ustedes ven un carro de ECMO, hay una consola ahí que maneja un cierto flujo, no se ve muy bien, ahí hay un pequeño oxigenador, ¿cierto? Que por ahí hacemos pasar una cantidad importante de sangre del paciente y luego de oxigenarla la retornamos al paciente, y con eso obviamente de alguna manera sustituimos un pulmón que no está logrando oxigenar a pesar de estar el paciente conectado a ventilación mecánica, pero es una terapia bastante extraordinaria. Es altamente demandante de recursos humanos. Siempre se pone mucha atención en el costo, y es cierto que el costo es un punto importante porque se utilizan insumos que son de un costo relativamente alto, pero yo diría que esa no es la principal limitante. La principal limitante es recurso humano. Primero, es una terapia que está reservada solo a algunos centros especializados en el país. Probablemente hay unos 8 o 10 centros que tienen capacidad de hacerlo, pero experiencia suficiente probablemente son unos 4 o 5 centros solamente que lo tienen. En segundo lugar, una vez que en esos centros un paciente se conecta a ECMO, requiere una enfermera unos a uno, requiere mucho personal, requiere muchos exámenes, y eso es algo que tenemos que considerar en el contexto de lo que vamos a enfrentar ahora con un gran volumen de pacientes con coronavirus, donde nuestro recurso humano va a ser escaso. Por lo tanto, pongo eso para contextualizar. Y la idea no es explicar demasiado en detalle los fundamentos fisiológicos del ECMO, pero básicamente la idea es que sería una terapia reservada a pacientes que una vez que hemos hecho lo previo, ¿cierto?, persisten en una situación de hipoxemia muy grave, y donde vamos a hacer esto como una última terapia de rescate para tratar de evitar de que fallezcan de hipoxemia. ¿Qué evidencia tenemos de que esto resulta? Bueno, hace muchas décadas se hicieron unos primeros estudios cuando la técnica estaba recién apareciendo, en los años 70, 80, y fueron desastrosos porque era una terapia que tenía demasiadas complicaciones. Requiere anticoagulación, y en ese tiempo niveles de anticoagulación muy tóxicos, los pacientes se morían de hemorragia, y tampoco se entendía mucho que había que poner a los pacientes en reposo pulmonar mientras estaban conectados a ECMO. Por lo tanto, en ese tiempo se seguía con el ventilador insuflando aire con mucha agresividad sobre los pulmones, de manera que sus pulmones nunca podían sanarse de su enfermedad. Hemos aprendido con el tiempo a hacer esto mejor, y les voy a contar los estudios de la etapa más moderna del ECMO, de los años 2000 para adelante. Hay básicamente dos estudios multicéntricos randomizados. Uno es un estudio británico publicado el año 2009, ya hace más de 10 años, en el Lancet. Lo que hicieron ellos fue tomar un grupo de alrededor de 180 pacientes con distrés respiratorio en Gran Bretaña, en distintos centros de Gran Bretaña, y la randomización no fue ECMO no ECMO, sino que fue ser derivado al único centro de ECMO que había en Gran Bretaña. Ese es el grupo de intervención, y el grupo control era mantenerse en su centro de origen con recomendaciones de una ventilación lo más protectora posible. Eso fue lo que se randomizó, ¿de acuerdo? Y eso es importante tenerlo en cuenta. Ese centro británico, ¿cierto?, que hacía ECMO,
también obviamente no solo hacía ECMO, sino que tenía mucha experiencia en manejo de la falla respiratoria. Por lo tanto, realmente la randomización no es ECMO no ECMO, sino que es derivación a un centro ECMO o quedarse en su centro de origen. ¿Y qué pasó, cierto? Que efectivamente los pacientes que fueron derivados al centro ECMO les fue mejor, tuvieron una menor mortalidad y los pacientes que no fallecieron en general tuvieron una buena recuperación. Sin embargo, de los 90 pacientes randomizados al grupo derivación al centro de ECMO, no todos recibieron ECMO, hubo 20 pacientes que llegaron a ese centro y lo manejaron de manera convencional porque no requerían ECMO, lo cual refuerza de que puede que el impacto no solo haya sido generado por el ECMO, sino que por un centro con mayor experiencia, con mayor recurso, con mayor trayectoria, y eso de alguna manera dejó un interrogante en este estudio si es que realmente se demostraba la eficacia del ECMO o la racionalidad de derivar a los pacientes más complejos a un centro más especializado. Y por eso se repitió un segundo estudio en Europa que se organizó sobre todo en Francia, que se publicó hace muy poco, ¿cierto? Hace menos de 2 años, el estudio de Olia, que randomizó un grupo mayor de pacientes, casi 300 pacientes, y donde aquí en realidad todos los pacientes que se randomizaron a ECMO sí se conectaron, porque se fue al propio centro donde estaban, se les canuló y se les trajo a un centro especializado. Y se ve una tendencia, una diferencia sobre I en favor del grupo ECMO, la P fue de 0,07. ¿Cuál fue el problema? Sí que del grupo control, hubo un grupo importante de pacientes que desarrollaron hipoxemia refractaria y como último recurso, a pesar de estar en el grupo control, se les ofreció hacer un crossover, es decir, pasarse al grupo de ECMO, o recibir, mejor dicho, la terapia de ECMO, y esos, sin embargo, están analizados como grupo control, y por lo tanto, eso puede haber disminuido la posibilidad de encontrar una diferencia, porque de esos pacientes que parecía que iban a fallecer del grupo control por hipoxemia y que fueron rescatados a último momento con ECMO, hubo casi un 40% que finalmente sobrevivió, y por lo tanto, de alguna manera no fue ECMO o no ECMO, sino que fue ECMO más temprano versus ECMO como último recurso. Entonces la terapia sí pareciera tener un impacto potencial, puede generar una ventaja de sobrevida, ¿cierto? En los pacientes más graves, pacientes que desarrollan hipoxemia refractaria. ¿Cuál es nuestro consenso entre la Sociedad Chilena y el Ministerio de Salud que hicimos hace algunos años y que está publicado ahí? Que considerar ECMO a los pacientes que persisten con una falla respiratoria muy grave y que ya hemos hecho, ¿cierto?, una ventilación protectora, hemos probado una estrategia de alto PIB, hemos probado bloqueo neuromuscular, lo hemos puesto en posición prono, y que a pesar de eso persisten con una oxigenación muy baja, y en ese tiempo acordamos una PAFI bajo 100 por 4 a 6 horas, o bajo 60 por 2 horas, es decir, una situación de hipoxemia bien catastrófica, o una acidosis respiratoria inmanejable. En ese contexto lo planteamos, pero creo que esto debemos reevaluarlo en este contexto. ¿Y por qué? Porque los pacientes que tienen una PAFI de 80, 90, 100, no son pacientes que tienen hipoxemia necesariamente, son pacientes que están recibiendo 80, 90, 100% de oxígeno, pero que están saturando, ¿cierto?, más de 90%, que pueden tener una PO2 por encima de 60 milímetros de mercurio, por lo tanto no tienen una hipoxemia estrictamente tal, ¿cierto? En ese momento lo planteamos así porque nos parecía que había que hacerlo un poco más temprano, no cuando ya la situación era inmanejable, pero probablemente en este contexto de esta pandemia debiéramos considerarlo solo como un último recurso. Por eso creo que nuestra recomendación, al menos en nuestro centro, es solo considerar los pacientes que tienen una PAFI bajo 60, es decir, que a pesar de todo lo que hemos hecho y de una FIO2 de 90 a 100%, el paciente sigue hipoxémico, por lo tanto es muy probable que va a fallecer de no hacer otra cosa, y siempre y cuando no tenga ninguna contraindicación, creemos que nuevamente para este contexto, ni contraindicación absoluta, ni tampoco contraindicación relativa, debiera ser totalmente excepcional, por lo tanto debiera ser considerado solo eventualmente en pacientes que están previamente muy bien, que tienen una gran posibilidad de salir adelante si es que le aplicamos la terapia, que pueda tener una buena expectativa de vida en términos de que no tenga comorbilidades importantes, ¿cierto?, que no tenga una edad avanzada. Sabemos que los pacientes de más de 65 años que se conectan a ECMO, su sobrevida es relativamente baja. Sabemos que los pacientes que ya están ventilados por una semana y los conectamos a ECMO, en general la sobrevida es muy baja. ¿Y qué decir de los pacientes que tenían una pobre calidad de vida previa? Por lo tanto, creo que debiera ser excepcional. Recomendación, entonces, puede ser un último recurso frente a hipoxemia severa refractaria a las medidas previas. En este caso, ¿cierto?, considerar que derivar un paciente para ECMO pone mucha presión sobre el sistema en un contexto de crisis. Uno es el tema del traslado, ¿cierto?, tremenda problemática. Y segundo, ¿cierto?, llegar a un centro que tiene capacidad de hacer ECMO, pero que probablemente va a estar desbordado de pacientes, ¿cierto? Probablemente es algo que hay que evaluar en la situación particular y ver si es pertinente y razonable. Recordemos que nuestro desafío aquí, ¿cierto?, más que sacar un caso individual, es poder sacar adelante a la mayor cantidad de pacientes posible, ¿de acuerdo? Entonces debemos apuntar a tratar de manejar un gran volumen de pacientes. Y su uso en ese sentido, mi recomendación, y es lo que hemos conversado en general, la sociedad debiera ser excepcional en el
contexto de esta contingencia. Para terminar, ¿cierto? En pacientes, entonces, que tienen una PAFI bajo 150, después de una programación inicial adecuada de la ventilación mecánica, por lo tanto, un volumen corriente de 6 ml por kilo, o más o menos, ¿cierto? Ajustado por la estatura del paciente, realmente hemos hecho eso bien, ¿cierto? Tenemos al paciente normalmente con bloqueo neuromuscular después de la intubación, le hemos aplicado un PIP de por lo menos, ¿cierto? Unos 6 a 10 centímetros de agua, y vemos que persiste con una oxigenación baja, una PAFI bajo 150, entonces, ¿qué cosas debiéramos considerar? A lo mejor, ¿cierto?, probar una estrategia de PIB más alto, de acuerdo a alguna de las tablas que les mostré, ¿cierto? Creo que en general, si es que no es un especialista en cuidado intensivo el que lo está manejando, ese nivel de PIB debiera ir entre 10, máximo 16, 18 centímetros de agua, y evaluar, ¿cierto? Probablemente hay un grupo de pacientes que va a tener una gran mejoría en la oxigenación, y que si eso se logra con un nivel muy moderado de PIB, 12, incluso hasta 14 centímetros de agua, y la PAFI se eleva a sobre 200, quizás podríamos quedarnos hasta ahí. Pero si el paciente persiste con una PAFI bajo 150, o si es que para lograr elevar la PAFI más allá de ese nivel, tenemos que recurrir a niveles de PIB relativamente altos, más de 14 centímetros de agua, nuestra recomendación, ¿cierto?, es incorporar bloqueo neuromuscular de rutina por los primeros 2 días y eventualmente posición prono. ¿De acuerdo? Muy tempranamente, en general en nuestro centro, la mayoría de los pacientes que pronamos lo hacemos en las primeras 6 horas de manejo, porque ya vemos, ¿cierto?, cómo se está comportando, y por qué, ¿cierto?, a pesar de que el paciente mejore su oxigenación, si es que está requiriendo un PIB de 16 centímetros de agua, mi propuesta personal es que igual debiéramos pronarlo, porque creo que un PIB de 16 centímetros de agua tiene mayor riesgo hemodinámico, tiene mayor riesgo de generar problemas de sobredistensión, y si es que pronamos al paciente, la gran mayoría de los pacientes mejora bastante la oxigenación, y eso nos permite bajar nuestros niveles de PIB y de alguna manera estar en una zona más segura. Obviamente eso depende si es que realmente tenemos capacitación en hacer el prono de forma segura, y eso es algo que hay que evaluar probablemente centro a centro. En los centros que tienen bastante experiencia en prono probablemente lo van a considerar más tempranamente, en cambio pacientes o centros que tengan menos experiencia probablemente van a esperar un poquito más la respuesta al PIB, ¿cierto? Pero mi recomendación es que en general no debiéramos dilatar ni postergar mucho el prono. Si es que no existe experiencia, la idea es pedir asistencia, y para eso vamos a estarla dando desde acá el Ministerio de Salud con un sistema de teleasistencia que se va a implementar, espero, muy pronto, en los próximos días. Y se puede hacer así, o probablemente en todas las regiones hay gente capacitada que va a poder ayudar en centros con menor experiencia. Y solo como un último recurso, en casos muy, muy seleccionados, considerar la derivación a ECMO. Ocurre pacientes, ¿cierto?, que tienen una falla monoorgánica, que no tengan una edad avanzada, que están en la fase inicial de ventilación mecánica y que están con una hipoxemia profunda. Creo que sí se puede considerar, que decir, si el paciente está en un centro que cuenta con la técnica, bueno, la decisión es un poco más fácil. Mientras más lejos está, probablemente tenemos que repensarlo mejor, y eso obviamente es algo que vamos a discutir con la teleasistencia que se va a estar haciendo desde acá del Ministerio de Salud. Es algo que venimos haciendo hace años, por lo demás, discutir los casos a nivel central, y creo que eso ha mejorado mucho, ¿cierto?, aplicar esta técnica cuando realmente es pertinente. Así que eso es lo que quería contarles ahora, y tenemos unos 20 minutos para preguntas, consultas y poder discutir algún punto, muchos de ellos que no traté en esta charla. Gracias. Nos vamos a acercar cerca de usted para que podamos conversar un poco dentro de las preguntas que se han dado. La verdad es que la mayoría están en relación al prono, y volver a repetirle a la audiencia que mañana va a haber una charla a cargo del doctor Rodrigo Cornejo, de prono específicamente, y que también hay podcast en la Socini, en la página web, para poder utilizarlos en cuanto a ese manejo. Y un video, ¿cierto?, de cómo se hace la maniobra, ¿no? Así que vamos a partir con el inicio. Algunas preguntas como ¿qué parámetro asociado debo vigilar para subir un PIB alto? En base a eso también preguntan ¿qué maniobras de reclutamiento es la que usted utiliza o la que tiene más evidencia de cómo realizarla? Bueno, no hablé de las maniobras de reclutamiento. ¿Por qué? Porque en general no existe una evidencia muy concluyente respecto a su eficacia. ¿De acuerdo? Eso por una parte. En segundo lugar, porque creo que es una intervención que debiera aplicarse en general en centros que tengan experiencia en hacerla o con un apoyo de teleasistencia, y no es tan simple de aplicar porque tiene sus riesgos, como les mostré el estudio brasilero, digamos.
Por eso no lo incorporé en esta charla, pero efectivamente los centros que manejamos falla respiratoria en Chile, que tenemos más experiencia en general, yo diría que la mayoría de ellos sí aplicamos maniobras de reclutamiento, al menos en las horas iniciales de ventilación mecánica, normalmente después de la intubación, y si es que vamos a elevar el nivel de PIB, por ejemplo, vamos a implementar una estrategia de PIB alto, normalmente partimos por hacer una maniobra de reclutamiento, ¿de acuerdo? Pero, repito, no hay evidencia de que eso sea necesario o indispensable. Hay estudios de PIB alto que se han hecho con maniobra, otros sin maniobra de reclutamiento, y probablemente la maniobra de reclutamiento acelera el efecto del aumento de presión positiva, pero si no se hace y se aplica una estrategia de PIB alto, probablemente al cabo de algunas horas tienden a converger un poquito, ya sea que uno haya hecho eso con una maniobra o sin una maniobra, ¿de acuerdo? Eso creo que en general. También la tendemos a aplicar si es que hubo una desconexión accidental del circuito y el paciente perdió reclutamiento y se volvió a colapsar, y sobre todo si desatura al paciente, le baja la oxigenación, para recuperar más rápido la oxigenación. Si es que al reconectar el paciente no la recupera rápido, también en ese caso me parece pertinente hacer una maniobra de reclutamiento. Hay distintos tipos de maniobra de reclutamiento. No sé si puedo exponer, aquí tengo una diapositiva que se me pasó ahí. ¿Cuál es la que nosotros hacemos en general, la que recomendamos y que nos parece mejor tolerada por los pacientes? Es no hacer una maniobra de elevar la presión y quedarse 40 segundos a 40 centímetros de agua, que es la maniobra más clásica. ¿Por qué? Porque en general es hemodinámicamente tolerada de manera más deficiente por pacientes. Muchos pacientes se hipotensan, algunos de ellos desaturan durante la maniobra. Por lo tanto, sobre todo si hay menos experiencia, recomendamos más bien lo que se llama una maniobra de reclutamiento progresivo. Esto significa, ¿cierto?, que el paciente sigue ciclando, expiración, inspiración, pero lo que vamos haciendo, ¿cierto?, es llegar a los mismos 40 centímetros de agua. Esa es la presión que yo recomiendo como presión máxima alcanzar en general, porque sobre eso empezamos a tener mayores riesgos y no está para nada demostrado que haya mayor eficacia. Lo que hacemos entonces, como queremos llegar a presiones inspiratorias de 40 centímetros de agua, lo que hacemos, ¿cierto?, en general es poner al paciente en presión control, por ejemplo. Imaginemos que estamos con un PIB de 10 centímetros de agua. Entonces ponemos al paciente en una presión control de 15 centímetros de agua sobre el PIB, ¿de acuerdo? Normalmente lo que hacemos nosotros es bajar la frecuencia respiratoria, esto siempre con el paciente en sedación profunda y bloqueo neuromuscular. Bajamos la frecuencia respiratoria de 10 por minuto, dejamos una relación inspiración-expiración de 1 a 1, de manera que cada ciclo respiratorio va a durar 6 segundos, 3 segundos en inspiración, 3 segundos en expiración, ¿de acuerdo? Una fracción inspirada de 100%, porque muchos pacientes desaturan durante la maniobra. Y estando así, ¿cierto? Imaginemos con este PIB de 10, y sobre eso ciclando hasta 25 centímetros de agua, es decir, 15 sobre los 10, de 10 a 25, empezamos a aumentar el nivel de PIB en 3 o 5 centímetros, en saltos de 3 a 5 centímetros de agua. Imaginemos que estábamos con PIB de 10, elevamos a 15 centímetros de agua el PIB, y la presión inspiratoria que estaba en 25 se eleva a 30 centímetros de agua, ¿cierto? Esperamos otros 2 minutos, vamos viendo cómo lo tolera desde el punto de vista hemodinámico el paciente. Otros 2 minutos y volvemos a elevar, ¿cierto? Ahora el PIB de 15 a 20, y ahora la presión inspiratoria que estaba en 30 se eleva a 35 centímetros de agua, y finalmente, ¿cierto?, elevamos el PIB a 20 centímetros de agua y llegamos a la presión inspiratoria de 35, o bien podemos dejar ahí, ¿cierto?, PIB de 20 y elevar la presión control a 20 centímetros de agua y por lo tanto ahí llegar a 40, como se muestra en la gráfica, o bien, ¿cierto?, seguir subiendo el PIB hasta 25, con una diferencia de presión de 15 centímetros de agua en cada ciclo respiratorio. 25 más 15 llegamos a 40. Por lo tanto, podemos llegar a 40 centímetros de agua desde un PIB de 20 o desde un PIB de 25 centímetros de agua. Y una vez que llegamos a ese punto, si el paciente lo tolera bien, no se ha hipotensado, ¿cierto? O si se ha hipotensado previamente con un pequeño aumento de los vasoactivos, hemos logrado manejar esa situación, ahí nos vamos a quedar, por lo menos, ¿cierto? En nuestro caso lo hacemos unos 2 minutos, en esa gráfica se dice por 10 respiraciones, eso es 1 minuto, nosotros lo dejamos 2 minutos ahí si es que el paciente lo tolera bien. Y luego, ¿cierto?, empezamos a bajar progresivamente y tratamos de ver, ¿cierto?, en qué momento, ¿cierto?, se observa que el paciente empieza a bajar su oxigenación, por lo tanto estimamos que ese es el nivel de PIB óptimo que podría requerir el paciente. Eso es algo que es un poquito más complejo y que, si no hay experiencia, idealmente debiera hacerse con asistencia a distancia de un intensivista, porque no es una maniobra simple determinar cuál es el nivel de PIB óptimo, pero independiente de cuál es el nivel de PIB que ajustemos después de hacer esta maniobra, una vez que hemos llegado a 40 y hemos estado ahí unos 2 minutos, ¿cierto?, podemos volver atrás, ¿cierto?, ya sea al PIB previo en que estábamos, si es que fue una desconexión accidental, o si es que pretendíamos subir el PIB respecto a la estrategia previa, bueno, volvemos a ese PIB previo que nos habíamos propuesto aumentar después de hacer esta maniobra. Y eso lo que va a hacer es que la mejoría en la oxigenación se produzca más rápido. Ojo que durante la maniobra y en el minuto que sigue puede que la oxigenación baje. Eso por un efecto hemodinámico, sobre todo. Nosotros en general no recomendamos
aplicar cargas de volumen para que el paciente tolere, excepto que esté francamente hipovolémico el paciente. Pero preferimos manejar con aumento de las drogas vasoactivas o iniciando drogas vasoactivas, la hipotensión que se puede observar durante la maniobra, ¿cierto? Y si esa hipotensión es muy franca, se asocia a cambios de la frecuencia cardíaca, ¿cierto? O una hipoperfusión evidente, mejor cortar la maniobra de inmediato y volver atrás, ¿cierto? Y no insistir con una maniobra de este tipo, ¿de acuerdo? Pero, repito, no es mandatorio, no estamos claros de que esto sea obligado. En una situación de hipoxemia muy refractaria, el paciente desaturando, lo podemos aplicar, ¿cierto? Y es muy probable que nos ayude en ese contexto, pero en otro contexto de hacerlo de rutina, en general lo desaconsejamos, sobre todo en centros con menos experiencia. Creemos que es complejizar el manejo y lo que tenemos que hacer aquí justamente, ¿cierto?, es simplificar el manejo, porque lo que tenemos que apuntar es manejar el mayor volumen de pacientes de una manera segura, siendo muy pragmático. ¿De acuerdo? Doctor, consultaron bastante en los centros cómo evaluar clínicamente la sobredistensión. ¿Cómo puedo ver en la práctica si mi PIP es muy alto y el paciente se está sobredistendiendo? Claro, tiene que ver un poco con la pregunta previa, que no la recogí aquí. Entonces, ¿cómo detectamos esto? Bueno, si nosotros, por ejemplo, estábamos con un PIP de 10 y el paciente tiene una PASI de 120, decidimos que vamos a implementar una estrategia de PIP alto, ¿cierto? Y según el requerimiento de oxígeno, ¿cierto?, que tiene el paciente, decidimos aumentar el PIP de 10 a 14 centímetros de agua. ¿En qué cosas me voy a fijar yo para pensar si es que el paciente puede estar respondiendo bien o eventualmente más bien puede estarse sobredistendiendo? Un paciente que responde bien, ¿qué cosas esperamos ver? Una mejoría importante de la oxigenación. Casi todos van a mejorar la oxigenación, pero una mejoría importante, ¿no? ¿De acuerdo? Si tenía, ¿cierto?, una PASI de 120, que se eleve a 150, 180, eso sería algo no de 120 a 130, digamos. Quizás ahí podríamos detallar el control gasométrico al Sí, cuánto tiempo se puede hacer con podríamos saturación de hacerlo. pulso también, ¿ya? Porque Perfecto. no queremos estar entrando a la habitación a tomar Exacto. muchos gases y la Muchas saturación de preguntas. pulso nos puede servir para interpretar esto, ¿de acuerdo? Pero si vamos a hacerlo con gases, también es una opción. Entonces, una primera cosa es que la oxigenación mejore mucho, eso indica una buena respuesta. Que el dióxido de carbono, si es que controlamos gases arteriales, no se eleve, porque si se eleva, quiere decir que probablemente estamos ventilando más espacio muerto y eso sugiere más sobredistensión. De manera que si se mantiene el dióxido de carbono, se eleva muy poco o si incluso baja, decimos que en general también es poco probable que se esté sobredistendiendo mucho. Y tercero, muy importante, la respuesta hemodinámica. Si el paciente, ¿cierto?, se hipotensa o tenemos que aumentar la concentración de drogas vasoactivas que estábamos utilizando previamente después de aumentar el PIB, o, que decir, si vemos hipoperfusión, que el paciente se enlentece el flujo, ¿cierto?, le baja el llene capilar, cosas de ese tipo, o sea, al tomar gases venosos vemos que la saturación venosa cayó, que la diferencia de CO2 entre el lado arterial y el lado venoso aumentó. En cualquiera de esas circunstancias, entonces pensamos que está teniendo un impacto hemodinámico muy importante. Siempre va a tener algo de impacto hemodinámico, pero si es muy significativo, probablemente también sugiere sobredistensión. De manera que no les puedo dar una regla absoluta, pero yo diría que si se juntan esas cosas, aumenta mucho la hipotensión, no mejora mucho la oxigenación y el dióxido de carbono tiende a aumentar, es casi de regla que se está... Y cuarto, lo que nos dije muy importante, en qué nos vamos a fijar, que las presiones inspiratorias. ¿En cuál nos fijamos nosotros? Una presión que se llama presión meseta. Esto es la presión que vamos a observar si es que dejamos una pausa inspiratoria. Si es que estamos ocupando un modo volumen control, que creo que es el modo más simple para poder hacerles una asistencia a distancia, es lo que recomiendo yo, con una pausa inspiratoria. Volumen control con una pausa inspiratoria. Entonces nos vamos a fijar en la presión meseta que se produce durante esa pausa inspiratoria. Esa presión corresponde a la presión que están recibiendo los alvéolos al final de la inspiración. Entonces, si yo aumento el PIB de 10 a 14, obviamente la presión inspiratoria debiera aumentar. Pero si ese aumento en magnitud, cuando yo aumenté la presión de abajo, fue en 4 centímetros de agua y la presión inspiratoria, en vez de aumentar en 4, aumentó en 5, en 6 o en 7 centímetros de agua, quiere decir que la distensibilidad del pulmón está peor ahora, es decir, estoy sobredistendiendo. De alguna manera, el mismo volumen está generando un mayor cambio de presión y probablemente estoy generando sobredistensión. Mientras que si elevo el PIB en 4 centímetros de agua y la presión inspiratoria se elevó en menos de 4 centímetros de agua o hasta 4, es muy probable que no estoy sobredistendiendo. Bueno, entonces, ¿qué parámetros mirar? Voy a mirar la presión meseta, voy a mirar la oxigenación, voy a mirar la hemodinamia, la presión arterial, y si tomé gases voy a ver la concentración de CO2 cómo cambió. En esas cosas me voy a fijar, ¿cierto? El uso de imágenes en este contexto mucho más complejo, no, de ninguna manera vamos a estar llevando a un paciente a escáner para hacer esta titulación. La gente que tiene experiencia en ecografía podría ayudarse a eso, pero es complejo y requiere un entrenamiento avanzado. Yo diría que con esas herramientas clínicas que dije, en general, por lo menos sobre distensiones groseras las vamos a detectar. Y si hay dudas o son muy equívocos,
uno de estos parámetros versus el otro, quizás también es un elemento prudente para pedir una asistencia y discutirlo con un especialista. En pacientes con una insuficiencia respiratoria grave, hablan de las dosis y en ejemplo de bloqueo neuromuscular que podríamos utilizar en este tipo de pacientes, y también la evidencia y la experiencia en cuanto a la utilización del TOF también para la supervisión de las dosis de bloqueo en los pacientes. Bueno, nosotros en general sí tratamos de hacer monitoreo del bloqueo neuromuscular con TOF, ¿de acuerdo? Eso requiere tener el dispositivo y tener alguna experiencia o apoyarse con los equipos de anestesia que normalmente lo utilizan de rutina en los pabellones, y ahí lo que tratamos de apuntar es una infusión, titularla para tener en el tren de 4 que se produce con la estimulación, que se aparezca, que en vez de 4 respuestas haya 0 a 1 respuesta, ¿de acuerdo? Ese es el nivel de bloqueo, un nivel de bloqueo relativamente profundo, ¿de acuerdo? Pero los estudios originales no se hicieron haciendo ese monitoreo, lo que hicieron fue dar una dosis bastante alta y con esa dosis, ¿cierto?, estar seguro que no hay actividad muscular, de manera que también otra opción si no hay monitoreo, ¿cierto?, es utilizar dosis que según la droga, ¿cierto?, en general para la gran mayoría de los pacientes significa un bloqueo profundo, y ahí eso vamos a tratar de subir algunas recomendaciones, pero es bien variable de un paciente a otro. Si estamos hablando de atracurio, por ejemplo, ¿cierto?, hay pacientes que pueden requerir 20 miligramos por hora de atracurio y otros pacientes que nos van a requerir 40, 50, según su tamaño, según su metabolismo, según si está con fiebre o no. El paciente puede metabolizar más rápido o más lento, así que es bien variable en ese sentido. Si estamos ocupando rocuronio, puede requerir entre 35 miligramos y hasta 60, 70 miligramos, así que es un rango bien amplio, ¿de acuerdo? Si uno quisiera, por ejemplo, con atracurio estar seguro de que está bloqueando a la mayoría de los pacientes porque no tiene monitoreo, por ejemplo, podría partir usando 30, 35 miligramos por hora y luego estar observando las curvas del ventilador y fijándose en el paciente que no haya ningún signo de actividad muscular. Si el paciente uno ve que de repente hace un esfuerzo, una retracción en el cuello, o que las curvas del ventilador tienen deflexiones irregulares que sugieren que el paciente en algunos ciclos está haciendo esfuerzo, entonces pensamos que no está tan bloqueado profundamente y podemos dar una pequeña carga para aumentar la infusión continua que teníamos. Creo que hay que ser pragmático en ese sentido. No es necesario tener un monitoreo de TOF. Si es que está disponible, mejor utilizarlo, y si no, se puede guiar uno con elementos clínicos. Tampoco la idea es ponerle 5 ampollas por hora e intoxicarlo de bloqueadores neuromusculares. Creo que hay que tratar de utilizar dosis que estén más o menos en un rango razonable y luego hacer una observación clínica cuando no hay posibilidad de monitoreo. Doctor, lo otro que preguntaron bastante en cuanto al prono. ¿Cuáles son las consideraciones para poner a un paciente en prono? Si las podría repetir específicamente. Bueno, a pesar de que va a haber una clase mañana, no quiero tocar todo el tema en profundo, pero consideraciones, primero yo diría que el paciente tenga indicaciones, es decir, basado en lo anterior dijimos que el paciente, habiendo hecho los pasos previos, que lo tenemos con una ventilación protectora, le hemos aplicado bloqueo neuromuscular, ¿cierto? Tratamos de utilizar una estrategia de PIP razonable y el paciente sigue oxigenando poco, o para que oxigene bien hemos tenido que recurrir a grandes niveles de PIP, ya que tenga una indicación. Segundo, que haya alguna capacitación previa, o que haya experiencia previa del centro, o que alguien, ¿cierto?, se ha capacitado, o en su defecto pedir una asistencia, es decir, no improvisar, ¿cierto? ¿Por qué no improvisar? Porque es una terapia que puede tener sus riesgos. ¿Cuáles son los riesgos, cierto? El más delicado probablemente es la posibilidad de perder la vía aérea, que el tubo se desplace y se salga de la tráquea, y eso puede significar un paciente con muy poca reserva, ¿cierto? Una hipoxemia profunda, un paro cardiorrespiratorio, y por lo tanto, en general recomendamos que haya una capacitación. No digo en esto que haya tenerle terror. Con una capacitación se puede hacer de forma más o menos segura, ¿cierto? Para los centros que, por ejemplo, si se llega a ventilar en centros que normalmente nunca han manejado fallas respiratorias graves, eventualmente, aparte de la teleasistencia, muchas veces los anestesiólogos tienen un poco de experiencia porque por alguna cirugía les toca pronar pacientes y están acostumbrados a asegurarse que la vía aérea no se vaya a desplazar y a mantener un buen control y pueden apoyar. Pero así que vamos a tratar de hacer hartas cosas, pero el concepto es no improvisar, ¿de acuerdo? No improvisar con esto y respetar el procedimiento, que es un procedimiento que tiene su riesgo, ¿de acuerdo? Una vez que uno lo hace mucho y de rutina, en general, tiende a sentir que es muy, muy seguro, pero ¿por qué no se hace en muchos países, incluso en países muy desarrollados, le tienen mucho miedo a la técnica, digamos? Porque no se han entrenado, no se han capacitado, ¿cierto? A veces hay ignorancia, ¿cierto? Que los riesgos son desproporcionados, no son desproporcionados, no hay que hacer un curso de un mes para capacitarse, pero sí hay que atender a tener un protocolo, seguir ciertas pautas, ¿cierto?
y eventualmente asesorarse por alguien experto si es que eso no ha sido así previamente. Y otras consideraciones más de enfermería, pero que se van a tratar en otros contextos: proteger bien los puntos de apoyo, hay distintas formas de hacerlo para que no aparezcan úlceras por presión, y mientras el paciente está pronado no es que se quede ahí inmóvil durante 2-3 días, sino que vamos probando pequeños cambios de posición sin pasarlo a supino, lateralizar para un lado para el otro, para ir cambiando los puntos de apoyo y de esa manera prevenir una complicación que puede ser bien dura, que es una úlcera por presión grave, que estamos sacando adelante a nuestro paciente y aparece con una úlcera grave, nos puede complicar el manejo y algo que no queremos. Se había preguntado eso también. Y dentro de lo mismo, lo dijo en la presentación, las horas que usted... Entonces nosotros lo que hacemos en general es dar una primera sesión de prono relativamente larga, digamos, de al menos unas 48 horas, y normalmente en este contexto de esta pandemia probablemente va a ser más larga que eso incluso, 72 horas. ¿Por qué? Porque casi todos los expertos italianos que han estado manejando a estos pacientes nos dicen que casi todos los pacientes cuando lo supinan retroceden mucho, la oxigenación baja. De hecho, el paciente que estamos manejando ahora, COVID por ejemplo, al supinarlo desatura francamente y por lo tanto requiere pronación. Entonces es algo importante, es decir, pareciera cierto de que si lo supinamos muy temprano vamos a tener una desaturación, vamos a retroceder un poco y después cuesta un poquito volver sobre la marcha. Segundo, se sobrecargan los equipos porque es una terapia que para hacer esas maniobras se requieren por lo menos unas 4 personas, utilizar más equipamiento de protección que no nos sobra, obviamente, exponer a más personal, ¿cierto? Es trabajo, son riesgos en estas maniobras, por lo tanto, hay varias razones por las cuales creemos que es razonable hacer sesiones largas. Entonces, un paciente, por ejemplo, que requiere 6 días de prono, ¿de acuerdo? Lo que se está haciendo en Europa es cada día volver a pronarlo y supinarlo. Creemos que es irracional. La estrategia que queremos implementar en Chile es hacer una primera sesión de unos 3 días, ¿cierto? Y eventualmente, si la situación está estable en ese momento, la oxigenación ha mejorado, evaluar ese día, por ejemplo, una supinación, ver cómo lo tolera el paciente, aprovechar de revisar los puntos de apoyo, ¿cierto? Y si es que el paciente retrocede de manera importante, la oxigenación sigue cumpliendo criterios como para estar pronado, lo volvemos a pronar después de algunas horas, ¿de acuerdo? Y mantenernos por lo menos otros 2 o 3 días más. Eso podría permitir que en vez de haberlo pronado y supinado 6 veces al paciente, a lo mejor solo lo hagamos 2 veces. Preguntan si hay alguna experiencia ya en pacientes con COVID-19, tanto en prono como en ECMO. En prono hay mucha experiencia, ¿de acuerdo? No nuestra, nosotros uno, eso es lo que hemos hecho, pero en Italia cientos, lamentablemente, digamos, y en España también, y en China también, y prácticamente de consenso lo que todo el mundo dice es que los pacientes responden muy, muy bien a prono, pero que son dependientes de prono y que retroceden mucho al supinarlo, ¿de acuerdo? Esa es la respuesta a oxigenación. No estamos seguros del impacto sobre la mortalidad, pero todo apunta de que este tipo de pacientes son los muy parecidos a los que se beneficiaron en el estudio francés que mostró esa diferencia sobre día, así que nuestra apuesta, ¿cierto?, es que esta terapia no solo va a mejorar la oxigenación, sino que nos va a permitir tener mejores resultados clínicos, sacar más pacientes adelante, ¿cierto?, y no estar pensando en maniobras desesperadas después por problemas de oxigenación. Hablan acerca del uso de la capnografía en este tema del reclutamiento en etapas iniciales, sí. Y también si es mejor no usarlo, por ejemplo, por el tema de los aerosoles, que hay mucho miedo con respecto a eso. Si es que está disponible, creemos que lo mejor es utilizarlo, ¿de acuerdo? En el momento que es más útil es en la intubación, porque queremos asegurarnos que el tubo quedó puesto en la vía aérea y no en el esófago o en otra parte, digamos, y ahí es donde tiene más utilidad. Pero posterior a eso, también puede servir para interpretar algunos de los cambios que están sucediendo, ya sea por maniobras que nosotros hagamos o producto de la evolución del paciente, ¿de acuerdo? Creo que no es prioritario, pero si es que está disponible, digamos, creo que lo podemos usar, pero es muy probable que si tenemos un gran volumen de pacientes no tengamos capnografía para todos, ¿de acuerdo? Pero si está disponible lo podemos utilizar. ¿Qué precauciones estamos teniendo nosotros? Estamos recomendando no usar humidificación activa en este caso, sino que usar filtro humidificador, justo detrás en la Y, digamos, un filtro humidificador. Y por lo tanto, lo que recomendamos en general es poner el capnógrafo desde el humidificador hacia el ventilador y no en el lado del paciente, de manera que si tenemos que hacer cambios porque hay condensación o cualquier cosa, que la desconexión no implique, ¿cierto?, exponernos a la contaminación del circuito. Hay una serie de otras medidas que hemos recomendado para las desconexiones de circuito, clampear el tubo, ¿cierto?, al hacer la maniobra, parar el ventilador mecánico, hacer la desconexión, sacar, limpiar, ¿cierto?, y reconectar,
y luego recién desclampear el tubo y reiniciar el ventilador son medidas que estamos recomendando para evitar de que el ventilador empiece a ciclar y haya diseminación de aerosol. Yo diría que si uno lo hace bien racionalmente, pensándolo bien, así sistemáticamente, se puede hacer de una forma más segura. Y recordemos que probablemente los pacientes que están respirando espontáneo, que no están conectados a ventilación mecánica, son los que nos exponen a más riesgo que los pacientes intubados, donde tenemos filtro y tenemos la situación controlada y en general no van a tosernos encima. Bueno, pero igual tenemos que tomar las medidas de precaución, pero me parece que hay otros contextos en que el riesgo es mayor. Otra pregunta, más o menos para ahondar un poco lo que preguntaron de ECMO. Si puede volver a explicarnos los criterios de la inclusión al ECMO. No están consensuados, ¿de acuerdo? Hicimos una primera guía en la Xochimilco donde acordamos respetar el protocolo inicial, que era esto de PASDI bajo 100. Nosotros en nuestro centro, sin embargo, hemos decidido ser más restrictivos en Católica y solo considerarlo para pacientes que estén con PASDI bajo 60. Esto quiere decir que, aunque estoy con FIO2 de 90 a 100% y prono y el PIP optimizado, sigue el paciente saturando menos de 90% y los gases una PO2 por debajo de 60. Es decir, realmente hipoxemia refractaria. Eso es lo que nosotros hemos considerado. En general, la experiencia en el mundo no hay mucha, porque en general se está... En Italia, donde se aconseja, obviamente están desbordados de pacientes y lo último que se quiere es tener pacientes en ECMO. Hay países que han sido menos afectados y que han conectado algunos casos y lo que en general se reporta son mortalidades muy altas hasta aquí. No sabemos si porque se han conectado pacientes muy tardíamente o pacientes muy añosos, digamos, pero hasta aquí lo que hemos visto de reportes son bastante pobres también. Otra razón quizás para pensarlo 2 o 3 veces antes de considerar conectar un paciente a ECMO, pero obviamente si estamos en un caso muy dramático, una persona muy joven, que está previamente bien y que pensamos que es una falla monoorgánica y que solo lo podemos perder por hipoxemia, si tenemos la posibilidad probablemente lo vamos a considerar, pero creo que debiera ser excepcional. Perfecto. Doctor Alejandro, queríamos darle las gracias por haber participado hoy. Queremos recordarles a todos que mañana va a estar el doctor Cornejo dándonos una conferencia acerca del prono, así que muchas de las preguntas que siguen habiendo en el chat mañana van a ser resueltas probablemente en esa conferencia. Y no sé si tiene algunas palabras de cierre para todos los profesionales de la salud que nos están mirando desde la Sociedad de Medicina Intensiva. Muchas gracias. Bueno, decirle nomás que lo que vamos a enfrentar probablemente es un desafío muy grande, un desafío inédito, en realidad no solo para la medicina intensiva, para la medicina en general, para los distintos profesionales de la salud. Así que motivarlos, digamos, a que realmente, bueno, es el momento de cumplir nuestra vocación, mostrar nuestro profesionalismo. Yo sé que todos tenemos inquietudes, temores, tanto personales como colectivos, digamos, pero creo que la mejor manera de manejar esa angustia, esa ansiedad, es lo que ustedes están haciendo ahora, capacitarse, prepararse, ¿cierto? Estudiar mientras tenemos tiempo, todavía no estamos desbordados de casos, digamos, afortunadamente nos está dando tiempo la pandemia y lo que estamos haciendo creo que es lo correcto. Yo creo que hemos hecho una buena preparación desde la sociedad, desde el ministerio. Creo que lo que se ha hecho en los distintos centros adecuados, hemos tratado de hacer entrenamiento, así que tratar de darles confianza, digamos, el desafío grande, pero creo que si somos ordenados, si somos sistemáticos, a lo menos vamos a tener la tranquilidad de que lo hemos hecho lo mejor posible, y yo creo que a lo menos los pacientes que podamos tratar y manejar con ventilación mecánica, si seguimos estas recomendaciones y si los pacientes que conectamos son razonables de conectar, digamos, y tienen un pronóstico a priori razonable, creo que nos va a ir bien y vamos a poder sacar un porcentaje muy alto de nuestros pacientes adelante. Perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a todos por la participación del día de hoy.